¿Sí? Bueno, cuando no haya dudas, si nos larguemos rápidamente. Hay café también. Pues, hombre, para estimular que hace. Resulta que esto es un caso inédito en la historia fiscal española, que lo que diga un ministerio vincula Hacienda con buen criterio. Nunca le ha dado la gana sujetarse a lo que diga en materia de recaudación otro ministerio. Y por tanto, lo que diga cualquier ministerio, Hacienda lo pone en duda, pero en este tema de la I+D+I le vincula. Puede el inspector de Hacienda decir, esto que te han dicho ni es I+D ni nada, da igual, le vincula. Si tenéis un informe motivado emitido por una entidad certificadora, de las que pasa cada año una auditoría de ENAC, de la Empresa Nacional de Acreditación, y además nuestro ministerio lo ha validado, vincula a Hacienda. Da igual lo que diga el inspector de Hacienda. Puede discutir las cantidades. Si en vez de 5 millones te gastaste 3,5, pero que es I+D o que deja de serlo, no puede discutirlo, le vincula. Eso es un tema absolutamente clave, porque es un caso inédito y difícil que se vuelva a dar. De hecho, en el tema del Patent Box había una muy escasa vocación de Hacienda de seguir sujetándose a más criterios de otro ministerio para tener la máxima autonomía tributaria, como es lógico, ¿no? Pero en este caso, ya desde el año 2003, Hacienda entiende que de no haber una certidumbre sobre qué es I+D, se cargaba el incentivo. Y además Hacienda es muy consciente de que, en tanto que no es obligatorio, salvo para pedir el cheque, como decía antes Ignacio, muchas empresas que lo tienen claro y no tienen que ir a que se lo certifique Ignacio u otra de las empresas que hay en España, ni quieren que el Ministerio le valide, pues lo tienen clarísimo. Cuando Hacienda se lo discute por ahí no haber informe motivado, están teniendo muchos problemas Hacienda en los tribunales, porque no es evidente que el perito de Hacienda tenga la cualificación del catedrático que aporta la empresa diciendo que esto es un avance en el conocimiento, que con el manual de Frascati no sé qué, no sé cuánto. Por tanto, por la cuenta que le trae, es muy orientable a que la mayor parte de la I+D que genera crédito fiscal pase por un sistema de certificación en vez de aumentar la litigiosidad en esta materia. Si me permites apuntar con respecto a lo que decías, cada vez es más frecuente que haya empresas que nos soliciten la certificación de proyectos de I+D+I, aunque no lleve informe motivado. Y lo explico brevemente. Para solicitar informe motivado hay un tiempo. Se tiene que solicitar antes del 25 de julio del año natural, bien, pero con respecto al ejercicio fiscal del año anterior. Como decía, cada vez es más frecuente que empresas que se encuentran en una situación de inspección fiscal o que prevén que la pueden tener o que en su momento no conocían este incentivo y luego lo han conocido, o no conocían este mecanismo de certificación y lo han conocido, nos están pidiendo la certificación de proyectos que hicieron en el 2010, en el 2009, en el 2011, aunque ya no van a poder contar con informe motivado. ¿Y por qué lo quieren? Precisamente por esa seguridad, por esa garantía que te da frente a Hacienda. Porque si no se ponen de acuerdo con Hacienda, el hecho de que haya un certificado avalado por una entidad acreditada donde sabemos que ha participado un experto en esa materia de I+D+I, normalmente hace que el juez le dé la razón a quien aporta ese certificado. Por tanto, ese uso cada vez está siendo más común. Hola, buenos días. Soy David Sánchez de Gombarri. Bueno, nosotros somos un grupo en el cual tenemos una serie de plantas dentro de lo que es el entorno nacional. Tenemos ocho plantas en España y tenemos bastantes plantas cada vez más en el entorno tanto europeo como en Estados Unidos, Sudamérica, etcétera. Entonces, claro, nuestro know-how ahora mismo mi pregunta va un poco por la vía de Patent Box. Ahora mismo nuestro conocimiento, que generalmente está focalizado o enfocado en nuestras plantas españolas, entre comillas, gratis et amore, se lo estamos transfiriendo a nuestras plantas de fuera, efectivamente, pero no hay una seguridad jurídica, o tenemos la sensación de que no hay una seguridad jurídica de que primero hay que activarlo financieramente, tiene que aparecer en los estados financieros como activo como activo intangible. No es así. Perfecto.
Y por otra parte, ¿hasta qué punto esto va a tener un esquema similar al de informe motivado? Porque se ha hablado un poco aquí, pero claro, al final lo que diga Hacienda, y un poco en la línea que ha marcado Luis, lo que diga Hacienda y lo que dice el externo o el tercero, no sé si va a ser vinculante. Entonces, tenemos miedo. Está pasando de 300 millones a 600 millones a 900 millones. Es decir, a las empresas que no admitís sois idiotas, porque estáis perdiendo el incentivo fiscal espectacular. Es que está creciendo a un nivel brutal. El nivel de deducción fiscal que está generando, de reducción fiscal, que está generando el Patent Box es brutal. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Que no le regaléis el conocimiento. Yo estoy encantado con un tío de Iberdrola que viene y nos trae un cheque de $1 millón que por primera vez le ha cobrado a su filial en Panamá. ¿Por qué estoy encantado? Porque la filial de Panamá ha traído $1 millón aquí a España, se tributa en España, se pagan impuestos en España, en vez de hacer mucho más feliz a la empresa panameña que no paga un pago ahí, porque no ha tenido ningún gasto. Lo que importa es que se tenga aquí. Entonces, ese regalo del conocimiento, si encima además tenéis la reducción vía Patent Box, garantía oficial no la hay porque Hacienda no ha querido sentirse vinculada a ese tema. Es que, como esto, si no te contesto, no soy en la web. Ahora te lo devuelvo para la otra pregunta. Hoy por hoy, Hacienda dijo, mientras que en el mundo de la deducción fiscal necesito un informe vuestro que me allane y me aclare y me haga más sencillo dilucidar qué es I+D o qué no es I+D, en el mundo de la transferencia de conocimiento de activos intangibles no me hace tanta falta vuestra ayuda. Del tema de precios de valoración de transferencia yo sé más que vosotros, lo cual es verdad, y por tanto, quizá en alguna de las variantes que tiene el Patent Box sobre know-how, patentes y no sé qué, en una pequeña parte puede que haya dudas de si eso era o no era know-how original, pero el 89% de lo que se está reduciendo yo puedo certificarlo perfectamente como agencia tributaria sin que ningún otro ministerio me lo cuente. Los hechos son amores, es decir, la deducción fiscal por Patent Box está creciendo brutalmente. Igual tienes tú más datos. No, yo los datos que tengo, pues yo creo que te los he escuchado a ti en alguna ocasión, Luis, o quizá en alguna charla con tributos. Sí. La realidad es que la bonificación por Patent Box crece exponencialmente. Estamos en cifras, yo diría que ya muy parecidas a la deducción, en esos 900 millones. La gran diferencia es que los 900 millones en deducción son, según las solicitudes del fiscal 2013, 5.000 proyectos, y esos mismos 900 millones en Patent Box, que pueden ser 300 proyectos. Es decir, que lógicamente el incentivo para las empresas es muchísimo más interesante. Y cada vez son más las empresas las que, bueno, quizá acuciadas por las necesidades, están afrontando ese riesgo de aplicarse el incentivo. Con un valor añadido, la deducción fiscal haces una vez, el Patent Box te lo aplicas 50.000 veces, cuantas transferencias hagas de conocimiento. Entonces, ahí lo único comentar que, a ver, seguridad, siempre tienes la posibilidad de acudir a una consulta vinculante, una consulta previa con Hacienda, ya los plazos de respuesta que ellos tengan y lo que te digan, claro. Pero esa situación, eso lo aclara la ley del emprendedor. Y luego está el mecanismo que decía que el mercado nos ha llevado a que las entidades de certificación prestemos ese servicio, aunque no tenemos ni un modelo normalizado ni un respaldo por parte de la administración pública. Pero al fin y al cabo es esa confianza que decía inicialmente que transmite la entidad de certificación. Nosotros en Patent Box, o desmenuzando el artículo 23, vemos 3 focos claros que habría que se podría certificar o que nos podríamos pronunciar, que es la generación del activo y ver que realmente es un activo que cumple con el artículo 23 del impuesto de sociedades y cuánto ha costado generarlo, la cesión del activo, y ahí ya entrar en temas de que el contrato cumple con lo que dice el artículo 23 y yo diría la parte crítica en esto que es el precio de transferencia, es un tema terriblemente sensible y complicado, y luego el uso que se hace del activo que has cedido, que también hay que demostrar que estás pagando por algo que se está usando, no que lo compro y lo meto en un cajón. Y la peculiaridad entra al grupo.
Y luego el que sea ese activo esté cedido dentro de un grupo o no. Y también condiciona en cuanto al riesgo que pueda haber del correcto uso de ese activo. Obviamente mi know-how yo lo voy a transmitir a las distintas empresas de la compañía, es obvio. De hecho, un determinado know-how generado aquí en España lo estamos transfiriendo a 2 plantas, una en, vamos a poner, Eslovaquia, otra en Estados Unidos y tal, y lo estamos transfiriendo, pero no se está cobrando como tal, se está cobrando vía fee. ¿Qué limitaciones hay desde el punto de vista de estar dentro de un entorno de un grupo? Eso es una pregunta. ¿Qué riesgos hay? Y la otra pregunta es, ¿qué garantías le doy yo a mi departamento fiscal para que diga, mira, el riesgo que hay de que esto te lo deduzcas es bajo de que después venga el Ministerio de Hacienda y te diga, esto no es transferencia? Operación por operación, así en general. Operación por operación hay que verlo. Hablar en general, hay operaciones que son cogidas con alambres y otras clarísimas. Entonces, bueno, tendréis que verlo caso a caso. Y luego la peculiaridad entre grupos no recuerdo, pero hay una normativa específica del artículo 23, la modificación de la ley del emprendedor, que tiene un tratamiento fiscal especial para los que son cesiones intragrupos. Digamos que el principal interés de la ley española es favorecer que los grupos en aquellos territorios o en aquellos mercados o para aquellos sectores donde no mata su propio monopolio del conocimiento que han generado, incentivar que se transfiera. En otro país donde tú no vas a actuar, en un sector que no es el tuyo, porque para ti ya la has quemado, pero sin embargo es valiosa para otros todavía, que no se muera en tu empresa ni en tu grupo, que se mueva, ese es el objetivo fundamental. ¿Vale? Es por aquí otra consulta. Buenos días, soy Jesús de Tales. 2 preguntas, una muy sencillita. ¿La presentación la vas a colgar en la web de la AEC dentro del Comité de Innovación? Vale, gracias. Y la segunda era, cuando hablabas de que en la auditoría de certificación era mucho más fácil si tenías ya una concesión por la Administración o la certificación, ¿a qué certificación te referías? ¿A la UNE 166.002 o similares? A persona investigadora. Me estaba refiriendo en concreto a la certificación del personal investigador para las bonificaciones, porque ahí el mismo Real Decreto nos dice que si esas actividades ya han sido valoradas por otro organismo reconocido, pues que no volvamos a evaluarlo. Entonces ahí, lógicamente, toda esa parte no la quitamos de encima. Buenos días. Muchas gracias a ambos ponentes por la claridad en las exposiciones. Soy Félix Marín, de Indea Energía, y quería preguntar en particular por la bonificación a la Seguridad Social, si se puede aplicar a los investigadores de centros públicos que ya están pagados por dineros del Estado o no. El Real Decreto, si te lo lees, tiene un tope y una limitación, que es que si para ese personal investigador ha habido ayudas públicas, tiene un tope para no, encima que te lo he pagado, te lo bonificas y te tengo que devolver, ganas dinero con ello. O sea, haciendo lo que dices, no quiero que ganes dinero con ello. Si ya te lo han pagado, pues no. ¿Vale? Sabe, Luis, que siempre aprovecho. Una te voy a hacer. ¿Para cuándo la segunda circular con aclaraciones sobre la aplicación del Real Decreto? Bueno, esta mañana las personas que llevan la resolución de dudas en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social, porque es el organismo natural de dudas, lo que hemos quedado con ellos es que de aquí a 15 días, si tenemos recopiladas una serie de dudas masivas, pues que intentaremos sacar otra circular sin perjuicio del goteo de las que dentro de 2 meses saquemos. Hay 2 dudas muy importantes que están generando incertidumbre. Una es, parece ser, y no tiene ninguna explicación más que problemas informáticos, que a algunas empresas les están diciendo que como Real Decreto dice que esto se puede aplicar a investigadores que estuvieran de alta a partir de enero de 2013, alguien está interpretando que si estaba contratado en diciembre de 2012 no le aplica, lo cual es una cosa aberrante. Por supuesto que le aplica.
y la tesorería que arregle esos problemas informáticos, pero el Real Decreto dice que se bonificará a partir de, no que tengas que estar a partir de. Se aplica a investigadores en situación de alta a partir de, por supuesto, porque ya estuvieran antes. Esa redacción se nos escapó que alguien quisiera hilar tan fino, pero esa creemos que lo resolveremos en la primera tacada. Y la segunda también es delicada, y la hemos hablado tú y yo, es, como el Real Decreto dice taxativamente que quien se aplicó deducciones no puede pedir retroactividad en las bonificaciones, no hace una salvedad de que unos artículos más atrás ese propio Real Decreto ha dicho que sí hay un caso especial donde sí es compatible, que son las pymes a las que les demos el sello de pyme innovadora. Por tanto, él dice, no, aquí no hay excepciones. El que se dedujo no se puede bonificar. Y lo que vamos a intentar convencer a la tesorería es que, salvo las empresas que tengan el sello de pyme innovadora, que es así, no solo de futuro, sino también desde enero de 2013. Y hay escuelas como se dice, cada maestro tiene su librillo. En nuestro caso vamos a intentar convencer a la tesorería que eso sí. Y esa circular, aunque solo sea de esas dos cosas, la sacaríamos pronto porque son como importantes. Oiga, pero ¿yo qué hago? Que me llega diciembre y ¿qué hago? Entonces, bueno, esas dos, si no hay otras igual de masivas, haremos una circular de esas dos cosas y luego ya un goteo, pues no sé, a diciembre. Pues fantástico, lo esperamos como agua de mayo, porque en concreto la primera que has comentado, recientemente nos estamos encontrando con que la Seguridad Social está interpretando otra cosa y sin sentido está dejando fuera al personal investigador que ya estaba contratado antes del 1 de enero de 2013. Cerramos la sesión. Muchas gracias a todos, a los que están aquí, a los que están allí, a Madrid International Lab, al Comité de Innovación de la ADC, a Luis Cueto por acompañarnos, y la siguiente sesión en noviembre, que hablaremos el 5 de noviembre, que hablaremos de compra pública innovadora. Muchas gracias.